susciten eh, sobre competencias o atribuciones que están asignadas por la Constitución o por las leyes orgánicas, y que éstas Deje puedan... lo de las leyes orgánicas para otro momento porque nos puede estar en confusión, porque puede haber solución de competencias a través de leyes y eso lo va a ver la Corte Suprema. ¿Ya? Básicamente es el tema de la Constitución y el tema de las leyes se articulan si son parte de un bloque de Constitución, no en- cualquier ley. ¿Ya? Correcto. Entonces, ahora, ¿qué tipo de conflicto pueden ser? En estos casos, bueno, estos conflictos se pueden dar entre entidades o poderes Eso del está Estado. muy bien, doctor, pero a ver, yo lo que le estoy preguntando, porque hay hasta el tribunal, aquí todavía no, en un caso posterior de casinos y tragamonedas, va a hablar, por ejemplo, del conflicto por menoscabo. O sea, hay hasta tres escenarios de posible conflicto en entidades de interpretar la Constitución. Bueno, estos conflictos se pueden dar entre poderes del Estado. No me está entendiendo, doctor. El conflicto puede ser positivo, ¿ya? Ah, Todos quieren hacer. El conflicto puede ser negativo, el gran bonetón, nadie que se quiere meter. Y el conflicto, no en este caso, eso lo va a decir el tribunal muchos años después, con el caso de casinos tragamonedas, puede ser por menoscabo. Lo que está argumentando, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones frente a el Poder Judicial. Mira, lo que está haciendo el Poder Judicial se entromete en lo que son mis propias competencias. Entonces, lo que puede tener carácter de precedente, o sea, no todos los procesos competenciales que resuelve el tribunal van a poder ser precedentes. Solamente va a ser precedente aquellos que señalen a cómo se entiende este conflicto, que puede ser positivo, que puede ser negativo o que puede ser de menoscabo. ¿Ya, doctor? Nos entendemos así. Ya, correcto. listo. Vamos avanzando con este caso para que nos alcance el tiempo. Entonces, en síntesis, lo que vamos a buscar con un presidente va a ser garantizar la supremacía jerárquica de la Constitución y va a ser garantizar la plena vigencia de derechos fundamentales. Para lo primero están los casos de acción popular, de proceso de inconstitucionalidad y se podría incluir a los procesos competenciales ahí. Para lo segundo, la defensa de los derechos, está el habeas corpus, está el amparo, está el habeas data. El proceso de cumplimiento es algo más o menos mezclado. ¿Qué es lo que se busca con un proceso de cumplimiento? A ver, doctor, doctor Torres, y con usted cerramos su intervención para que sus compañeros y compañeras puedan participar. Bueno, en esos tipos de procesos, lo que busca el presidente es proteger derechos constitucionales, y teniendo como efecto reponiendo las cosas al estado anterior. Ya, esas en líneas generales para todos los productores, pero ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un amparo y un proceso de cumplimiento? Bueno, en los casos de amparo, reponen las cosas al estado anterior o la amenaza de la violación de un derecho constitucional, y en el caso del habeas corpus, bueno, en el caso del habeas corpus, No, yo le he preguntado por el proceso de cumplimiento, doctor. No le he preguntado por ah, el, con ah, todo respeto, no le he preguntado por el habeas corpus. en los procesos de cumplimiento, ¿Qué es lo que se ve? Incluso al en el proceso de tribunal cumplimiento, ha Doctor, establecido ¿puedo, un puedo intervenir, precedente. doctor? Disculpe. cumplimiento es el acto administrativo, es el cumplir de un mandato o del acto administrativo, o sea, que se cumpla el mandato o que se cumple el acto administrativo. Más o menos. A ver, la otra persona que Doctor, quería ¿puedo? Sí. intervenir, sí. Su apellido, nombre, doctor, la persona que quería intervenir. No, Había levantado sí, la doctor. mano Yo, Juan Linares, Hay doctor, mano quería intervenir. levantada de la doctora Juan Linares. Robles, Elizabeth Robles. Elizabeth Robles. Ya, a ver, la escuchamos, doctora. Bien, el proceso de cumplimiento lo que se percibe es cumplir la eficacia de las resoluciones que son claras, precisas, incuestionables,
para los efectos de dar satisfacción al administrado. De Tenemos en el acuerdo. Tribunal Entonces, Constitucional. el proceso de cumplimiento es solamente para asegurar la materialización de una decisión administrativa. ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, doctor. Leas uno. Tiene un mandato legal. Leas el artículo 200, inciso 6. Es para asegurar la eficacia, sí, pero no Doctor, solo ¿puede intervenir, doctor? un ratito también la ley, si me permite, sino también de las leyes. Exacto, también. ¿Ya? Disculpe, no había ¿Ya? completado. Ya, Sí. ahí lo dejamos, doctora, porque hay otra persona que está correteando intervenir. ¿Ya? Pero No a está, raíz no- de esto yo quería acotar algo. No sé si será pertinente, usted me dirá, ya, ¿no? venga. Cuanto a la inconstitucionalidad de la ley 28.047, que está referida a que el Tribunal Constitucional en la causa número 30/2004 declaró inconstitucional esta ley toda vez de que se había dispuesto el descuento del 27% para los que estaban comprendidos dentro del régimen de la 2530, Ajá. en donde se dio una sentencia exhortativa. Sin embargo, del 2024 a la fecha, no, el Ejecutivo no ha dicho nada. Y allí vamos a tener un problema que vamos a ver después con más detalle. Ya, entonces, exactamente ya se da desde este caso. El tribunal te dice que el precedente tiene, si supuestamente además le pone el legislador, necesariamente le pone precedente vinculante, sin embargo, en este mismo caso se va a hablar de un valor persuasivo. Lo que te persuade no te obliga, lo que te persuade es lo que te tienta a obligarte. Defecto en la sentencia que después va a crear un problema. La sentencia incluso te va a decir que el precedente es similar a una ley. ¿Y qué quiere decir? Pues que es parecido, pero ya, ¿cómo resolvemos? ¿Quién va primero? Si el precedente contradice a la ley, ¿va el precedente o ya nos quedamos con la ley? Si hay una situación de omisión, me dicen que dé una ley o de un acto administrativo y calladito me quedo o calladita me quedo. No queda claro esta sentencia es. No queda claro de esta sentencia es. ¿Ya? Doctor, ¿podría complementar? Sí, por Doctor, favor, con todo gusto. Pero, a ver, no se me trompee tampoco. A ver, tiene que Ya. ser uno por uno. ¿Ya? ya, doctor, para terminar, en las acciones de cumplimiento que había omitido sobre la ley, tenemos un caso muy claro, ¿no? El cumplimiento que han pedido los magistrados sobre la modificatoria de la ley orgánica en cuanto al porcentaje. Se Claro. emitió la Ese es ley un y nos caso, reconoció el caso 90, de la, 80 y 70%. claro, el caso de la Asociación de Magistrados que lo maneja Ordóñez. Exacto. Sí, Entonces es sí, muy palpable que se estaba pidiendo la exigencia de la ley. Ha sido una misión de mi parte, pero que nosotros conocemos. Gracias. de acuerdo. A ver, su compañero que ¿Sí quería me intervenir, escucha, doctor? Sí me sí, escucha, ¿no? perfectamente. Ya. ¿De Sí, quién doctor, está yo lo que quería su nombre, decirles, por favor, para poder consignar? Juan Nelson Linares Calderón, doctor. Lorenzo Linares. Ya, doctor Linares, lo Sí. escuchamos. Quería complementar, doctor, que respecto de qué es lo que se persigue con el proceso de cumplimiento, ya lo dijo la doctora, claro, es hacer cumplir la norma y los actos administrativos, ¿no? Pero básicamente tiene los objetivos de que la administración no ignore pues, la ley, ¿no? Desobedezca los actos administrativos, ¿no? Pero no Y solo vulnere los con ello actos los principios. administrativos, Dígame, pero doctor. todos los actos administrativos, la ley misma. O sea, Sí, la administración no tiene, porque eso lo puso en Salazar de Alenque, pero después se lo quita con Consorcio Requena, la administración tiene que ceñirse al parámetro constitucional, a la interpretación de la Constitución, pero la administración no ejerce control difuso. O sea, claro, claro, es doctor. aplicadora. Entonces, pero también así, no solamente tiene que respetarse la constitucionalidad de los actos administrativos,
sino también tiene que respetarse la legalidad. Porque no olviden ustedes algo hasta el día que dejen de tener contacto con el derecho. Entonces, el primer intérprete, el intérprete ordinario de la Constitución es el legislador. Ahora, no es el último intérprete, no es el intérprete de cierre, pero el primer intérprete es el legislador. Entonces, no puede haber una administración que actúe cuando dicta sus actos administrativos sin mirar también a la ley, porque la Constitución es una norma que muchas veces es muy amplia, puede tener varias lecturas, y el legislador puede haber escogido, y nosotros tenemos que respetar eso como administración. ¿Ya? Nada más para poder acotar a su intervención, doctor Linares. Vamos a Doctor, Gracias, doctor. pasar, vamos doctor, a, una acotación, doctor. Buenas tardes. bueno, Cuando Silvia Rojas, mire, cuando usted nos estaba diciendo acerca de pues que esta sentencia, ¿no? Lo que hace es definir al presidente constitucional como una regla jurídica, ¿no? Y nos decía que existe en ese ámbito, no debería haber sido definido así como una regla jurídica. Sin embargo, considero que en este caso lo que se ha buscado es señalar que el precedente vinculante no busca sustituir a la ley, porque dice que tiene efectos similares a la ley, sino lo que en realidad está buscando es garantizar esa interpretación uniforme y consistente de la Constitución y las leyes para aplicación de los magistrados, ¿no? A nivel del país, ¿no? Entonces, incluso ahí dice fijar una interpretación correcta de las normas para que no existan interpretaciones contradictorias en el Poder Judicial, asegurando así la seguridad jurídica. En todo caso, si bien también se ha definido como una regla, también norma o regla de interpretación, pues, ¿no? Que guían estos comportamientos, también, pues, cuando se establece como una técnica, ¿no? en este caso lo dicen, cuando un presidente, y en este mismo caso se dice, un presidente tiene un valor persuasivo, Ujú. entonces que puede hacerse exhortaciones, entonces el mismo tribunal está diciendo que está estableciendo un precedente, está estableciendo una regla, o está reconociendo que en algunas cosas puede ser exhortaciones, invocaciones, que no es lo mismo que una regla. Una regla No, es una pauta de cumplimiento obligatorio. No es una invitación a que lo hagas, no es una propuesta, no es una invocación a que lo regules, no, 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 no. Una regla es una pauta establecida en el ámbito procesal o en el ámbito material para resolver desde una situación que se presenta y que eso pueda proyectarse a situaciones que sean sustancialmente iguales, porque idéntico no hay nada. Puedan ser distintas las partes, pueden ser distintos algunos matices, pero situaciones que sean muy similares, le puede aplicar esa pauta. Pero ojo, los precedentes en el Perú muchas veces han incluido elementos de carácter declarativo o exhortativo. sí. No, no, Ujú. no, no, no todos nos establecen reglas. Por eso, insisto, el precedente en rigor, y lo Es dice una en técnica. esta sentencia, es una técnica, no es una para crear reglas, no es una regla per se. Ahí hay una Sería en todo caso, doctor, una técnica como una herramienta de interpretación y argumentación judicial que se va a utilizar, ¿no? Que de obligatorio cumplimiento en alguno y susceptible de variarse también, ¿no? por eso mismo, en este mismo caso se establece cuáles son las pautas para aprobar un precedente y entre las pautas dice la necesidad de cambiarlo. O sea, el precedente Claro. no está escrito en piedra. Ahí No, no. puede írsenos de las manos. Entonces, el precedente establece reglas, no es una regla per se. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, podría decir que se extrae de un caso concreto, ¿no? Se extrae de un caso concreto para otros casos posteriores. Eh, Cuidado con De la similar, mención del caso concreto, porque cuando estamos hablando de que establecemos una norma de que va a marcar la
el parámetro de la inconstitucionalidad, ¿ya? En el Tribunal Constitucional de algunas normas que son las que están establecidas en el artículo 200, inciso 4 de la Constitución, pero también el Poder Judicial tiene la llave para revisar normas de carácter general que no tienen rango de ley. Básicamente está pensando en reglamentos, ¿ya? Y entonces allí, o sea, ojo, el precedente no siempre, esto es un otro error de esta sentencia, no siempre parte de un caso concreto, parte de una pretensión específica que es otra cosa. ¿Ya? Yo lo que estoy pidiendo es que esta norma se declare inconstitucional. No estoy planteando un caso concreto. Estoy tirándole a matar a la norma antes de su aplicación. ¿O no? Claro, doctor, no se con una pretensión. Exacto. O sea, cuidado con hablar de acto concreto, que es uno de los errores típicos del tribunal, que lo mencionan, que comienza en este caso. Decir que el precedente es la fórmula para de un caso concreto ir a una formulación general. Mentira, pues. Hay situaciones que yo presento y que se convierten en precedentes, que son precedentes que provienen de un proceso de inconstitucionalidad o que puede prevenir el proceso competencial. Ahí no necesariamente estamos ante una situación que se haya dado en el competencial. Y en el otro caso, sin duda, no hay situación específica. Es un cuestionamiento a la ley o a la norma que se esté reconociendo, que se pueda plantear por el 200 inciso cuarto, que entre ellas están las ordenanzas. Cuidado. Doctor, ¿su nombre, por favor? Doctor, ¿su nombre? Juan Linares, doctor, Juan Nelson Linares Ah, Calderón. el Sí, mismo doctor Linares, sí. sí, doctor, sino que no se activa no se activa No, mi ahí micrófono a veces. no se Eh, aparecía la pantalla de su rostro, no puedo seguir la situación. A ver, estamos avanzando. Doctor, buenas tardes. Sí, a ver, El sí, grupo, le escucho. grupo- doctor, a partir de lo último que usted ha mencionado, hace poco el Tribunal Constitucional no ha reconocido como de obligatorio cumplimiento para resolver decisiones, para emitir decisiones en el ámbito penal, los acuerdos plenarios, ¿no? Porque en el ámbito penal existen los acuerdos plenarios, Sí, pero esperemos a Salazar ¿no? y Arlete porque allí el tribunal fijó prisión, no en este caso. Cuando va Ujú. a Salazar y Arlete, ahí, doctor, tribuna para que usted plantee lo que quiera, pero vamos en orden, ¿ya? Ya, está bien, Entonces, está bien. ahora, ¿cuáles son los elementos? Aquí sí estamos entrando en lo que el tribunal llama razón declarativa axiológica, estamos entrando en razón suficiente o ratio decidendi, como se conoce también, estamos entrando en la razón accidental, el obiter dicta, como también lo llaman otras personas, la razón perceptiva y la decisión, el decisum, el fallo. Esos son los elementos. Ya. Ahora, vamos entrando pues a eso. ¿Qué sería la razón declarativa o axiológica? ¿Quién se anima de grupo uno o grupo 2? Porque después ya pasamos a los otros grupos. Doctor, buenas noches. Domingo Alvarado del Grupo Uno. Ya, perfecto, doctor Alvarado. Le escuchamos. En este precedente vinculante, se establece como razón declarativa o axiológica un conjunto de valores o principios políticos, ¿no? Que con contenidos en las normas declarativas y teleológicas de la Constitución. ¿Para Ya. qué? Para justificar la opción elegida por el colegiado para consolidar la ideología y la doctrina establecida en su decisión. ¿Y por qué son principios o valores políticos? ¿Ah? La Constitución contiene estos valores y principios prima facie en la misma y son los que rigen pues el sistema, ¿no? El Bueno, sistema de pero ¿por derechos. qué la Constitución se llama Constitución Política del Perú? En principio lo creó el constituyente, que es un órgano político Mm, para, vamos por buen camino, pero falta lo principal. claro, ¿Cuál y es su... regula, Sí, a y ver, regula,
y regula pautas generales para todo el sistema, ¿no? En forma Mm, general. Lo vemos sí, en el artículo 2, en el 139 de la pasamos de Constitución. caliente a tibio. No, por allí no va la cosa. El tema es, lo que hace una constitución, por eso se llama constitución, porque es la que va a configurar cómo se ejerce el poder. Por eso es constitución política. Correcto. Entonces, por eso es constitución política, porque la constitución puede tener algunas regulaciones económicas, sí, pero lo principal no es esas regulaciones económicas, que hay muchas maneras de comprenderlas. Desde Néstor Abrero el tribunal ha ido por muchas líneas con precedentes a esto. Pero lo principal es quién nos dice que tenemos, qué ha tenido que hacerse para volver a la bicameralidad con las elecciones. Ha tenido que reformarse la constitución. Claro. Es ¿Ya? que, Porque la pauta de cómo se ejerce el poder político, ¿ya? Está marcada por la constitución de tu país. O sea, quién tiene el poder, cuánto de poder tiene, cómo lo ejerce, lo marca la constitución. Por eso, entonces, cuando está refiriéndose aquí, en esta parte, a principios y a valores políticos, es porque este Estado podría estar organizado de otra manera. El poder podría ser un poder ejercido de manera federal, como los Estados Unidos, donde Washington tiene competencias residuales y cada uno de los estados hace lo que buenamente quiere en el grueso de las cosas. Aquí es al revés. Aquí somos un gobierno que tiene una estructura unitaria, entonces solamente lo que ha sido transferido a las unidades subnacionales, por ejemplo, a la región Cajamarca, o por ejemplo, a la ciudad de Chota, ¿ya? Y a un distrito que hay en Chota, es lo que básicamente puede hacer un espacio subnacional. ¿Por qué? Porque es la opción del constituyente, es la opción de cómo distribuye el poder en el territorio. correcto. Y ¿Ya? también tiene controles y contrapesos que ha Sí, sí, establecido claro, claro. políticamente. Así es, así es, así es, así es. Estoy completamente de acuerdo con usted en A esa ver, parte. doctor Eloy, quiero intervenir a ver una opinión. ¿De acuerdo? ¿Usted es el doctor? Galvez, Gerardo Galvez. Ya, doctor Galvez, lo escuchamos. Ya, sobre lo mismo, como la razón declarativa axiológica. Se entiende pues que se toma en cuenta los principios, conforme indicó el colega, valores y fundamentos políticos, que no solamente en normas que están en la Constitución, sino entendemos en normas del bloque de constitucionalidad, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y qué es eso del bloque de constitución? Son normas pues como los tratados de derechos humanos, normas orgánicas que tienen ese rango de normas constitucionales. ¿Y por qué los llamamos bloque de constitucionalidad, doctor? Es un bloque de jerarquía superior, pues, que no deben violarse, deben tomarse en cuenta. Frío, 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 frío. A ver, Tiene principios y valores también de rango constitucional que deben interpretarse en todo caso según... yo le estoy preguntando qué es el bloque. Y bueno, lo contesto yo mismo. A ver, el bloque de constitucionalidad es también una técnica de interpretación constitucional. ¿Qué quiere decir? La Constitución no lo puede decir todo. Es una norma abierta y es una norma cargada de principios. Con lo cual, hoy puede entenderse de una manera y mañana puede entenderse de otra, ¿ya? Porque son mandatos de optimización los principios. Es querer llegar a un objetivo y ser consecuente con eso. Entonces, ¿qué ocurre aquí y que no hay que perder de vista? Entonces, lo que se va a plantear cuando estamos trabajando esta lógica de lo que nos descubre el precedente es cómo entiende el jurista que está o la jurista que está en el tribunal, cómo entiende la distribución del poder que le marca la Constitución y qué pasa. Esa Constitución, como no es completa, se completa con aquellas normas que van a desarrollar sus alcances. Usted no puede hablar de municipio solamente leyendo el artículo de la Constitución sobre el municipio. Usted tiene que leer la ley de base de descentralización y la ley orgánica de municipalidades por lo menos. Entonces, a eso es lo que se llama la idea de bloque de constitución. Yo no puedo interpretar la Constitución sola como una norma aislada. Claro. Si
tengo que interpretar como parte de un conjunto de normas. Y ese conjunto Claro, va a tener la protección como si fuese una norma constitucional. No lo es, pero va a tener que entender, a la hora que yo aplico la Constitución, entonces voy a tener que aplicar la Constitución entendiéndola también con esas normas. claro, es un concepto más amplio, ¿no? Para proteger los derechos fundamentales, Y la que no solamente, limitación del poder, y la como indica usted, que limitación, no solamente está en la Constitución, sino en los tratados, sí, en sí, las claro leyes que que usted ha los mencionado, o sea, tratados nos sirven una para eso. valoración más amplia de esos principios. No olviden que desde el caso del PROFA, que tiene que ver con muchos de ustedes, el programa de formación de aspirantes de la Academia de Magistratura, se ha dicho que el control de constitucionalidad incluye al control de convencionalidad. O sea, no puedo interpretar la Constitución sin tomar en cuenta lo que hayan dicho los tratados que ha celebrado el país y con mayor razón los pronunciamientos vinculantes que tengan algunos de esos tratados. Por más que ahora el tribunal con su actual composición haya salido con unas cosas medio raras. Pero lo que se está planteando es eso. O sea, la Constitución no se puede leer sola, no se puede interpretar sola. Tiene que interpretarse con aquellas normas que terminan o tratan de terminar en las pautas y que con el tiempo pueden cambiar. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, a eso se refiere. Lo que va a plantear el tribunal cuando fija un precedente, o lo que plantearía el Poder Judicial cuando fije su precedente, o la administración cuando fije su precedente, es cómo entienden la película. O sea, la norma está allí. La interpretación constitucional hoy entiende a la Constitución como un punto de partida y no un punto de llegada. O sea, la Constitución es como un armario del cual yo voy a sacar las respuestas. No es un sitio al cual yo llego y digo, esto es inconstitucional porque he comparado la norma. No, no, es al revés. O sea, yo parto para evaluar si algo es constitucional, si, si desde la Constitución tengo elementos para poder justificar la norma. No sé si me dejo entender. Claro, Doctor, sí, doctor, lo estoy escuchando atentamente. perfecto. Entonces, por eso, ahí viene la idea del bloque. Entonces, ¿qué pasa? El juez, la jueza de un tribunal constitucional tiene un margen de creatividad, sí, pero ese margen de creatividad tiene un límite, el texto de la Constitución y el texto de las normas del bloque. O sea, yo no puedo decir si el Perú ha firmado un tratado, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, salvo que yo denuncie el tratado, y cuando rija la denuncia del tratado, no puedo decir que en el Perú hay 5 causales de pena de muerte más, porque el tratado que he firmado dice que solo se mantienen como causales de pena de muerte las que ya estaban establecidas y que hay personas a las cuales nunca se les puede aplicar la pena de muerte. Mayores de 70 años, menores de edad, mujeres embarazadas. Entonces, eso, por más que ganas de interpretar que tenga, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la Constitución se entiende como un bloque, como esas normas que apuntan a la comprensión del asunto. Claro, yo decía ello, doctor, de bloque de constitucionalidad que le agregué al tema, porque en la sentencia que nos ha dado para lectura dice solamente, escuche, dice, ofrece reflexiones referidas a valores y principios políticos contenidos en las normas declarativas y teóricas insertas en la Constitución. Entonces, no solamente es en la Constitución, sino, como hemos explicado, no solamente en ellos, sino en otro tipo de normas de carácter. Lo que pasa es que el tema del bloque llega después que esta sentencia. El bloque entendido como normas interpuestas, que no es la comprensión francesa, sino la comprensión italiana, significa eso. O sea, yo sobre la Constitución pongo otras normas porque así es como debe comprenderse la Constitución. Pero eso no se dice acá. Este es un fallo más antiguo que cuando lo dice. Pero ya, sí me percaté de ello porque justo lo he leído y no menciona ese tema. No, Y como no. usted sabe que son normas supremas para una mejor interpretación, Profesor ¿no? Galvez,
van surgiendo con el tiempo, no todo aparece de inmediato. Claro, ¿Ya? el derecho es dinámico. Muy Así. bien. Gracias. Muy bien, doctor. Vamos avanzando entonces. Hay un segundo elemento, ya con cualquiera de sus compañeros, que no necesariamente tiene que ser del grupo uno o grupo 2, ¿ya? Entonces, ¿qué se entiende por esto de la razón suficiente o la ratio decidendi que dicen algunos? Schilling Castañeda, doctor. ¿Ya, doctor? Lo Castañeda, escucho. Schilling Castañeda. Sí, cuando hablamos de la razón suficiente, se está refiriendo pues a la consideración determinante que estableció el Tribunal Constitucional para decidir de una manera estimativa o desestimativamente de una pretensión de naturaleza constitucional. Es la, Muy bien, muy es la bien. Ahora, condición para último resolver la litis. preguntarle. ¿Tiene que estar esa razón suficiente puesta en el fallo o no? O sea, en la sentencia, en la redacción de la sentencia, Ya, ¿tiene que estar la ratio de decidendi o no? puede encontrarse de manera expresa en la sentencia, pero también puede ser inferida a través del análisis que se realice de la decisión que ha sido adoptada por el Tribunal Constitucional. Muy bien, perfecto. No hay más que decir sobre el punto. Muy bien, Doctor, sí, Pamela Elías, y en mérito a lo que se ha mencionado en razón suficiente en este expediente 0024-2023 Lurín, en esta sentencia, la razón suficiente, el Tribunal Constitucional lo que hace referencia es la incompatibilidad de la ordenanza municipal con la Constitución debido al exceso en el ejercicio de la potestad normativa municipal, lo que habilita al TC en el ejercicio de su competencia, pues, a expulsar dicha norma del ordenamiento jurídico, ¿no? pero vámonos con cuidado, doctora Elías. Vámonos con cuidado. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, como todo poder constituido, tiene límites. Y Ya, hay una asignación específica de quién compone estas situaciones cuando yo quiero decir hasta dónde llega Lurín y dónde comienza Santo Domingo Los Olleros. ¿Ya? claro. Entonces, la misma sentencia al final lo reconoce, ¿no? Al final lo Doctor, Perfecto. reconoce. ¿podría complementar? ¿Podría Cuidado. complementar? Sí, con todo Sí, gusto, vamos a ver, ¿con quién sí, tengo el gusto? sí, Porque algunos con no Ronald salen las Ruiz. caras, entonces no puedo saber quién interviene. A ver. Ronald Sí, Ruiz. doctor, no, perdón, disculpe, sí me registró, ¿no? Schilling Castañeda. Sí, 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 ya usted ya tiene su evaluación y todo. Ok, Ya, doctor. el Doctor doctor Ruiz, Lois, ¿también me anotó? Galvez. todo lo se ha notado, doctor, no se preocupe. A ver, Gracias, Además, gracias. ya, a ver, sí, escuchemos, ya hemos escuchado a la doctora Elías, escuchemos al doctor Ruiz, por favor. sí, Ronald Ruiz. Sí, en efecto de la lectura de la sentencia de este caso, de la Municipalidad de Lurín, considero que la ratio de decidendi concretamente es que las municipalidades no tienen competencia para aprobar, modificar, ni menos ratificar, digamos, la demarcación territorial, porque la constitución política de nuestro país reserva, digamos, esa atribución exclusivamente ya al Congreso y previa propuesta pues del Poder Ejecutivo. Yo creo que por ahí va la línea de la ratio decidendi, ¿no? Que es Sí, como una regla pero y el asunto es, la razón fundamental. pero el tribunal era competente para decir eso. Pues tenía que ser una acción No, no, tenía que ser una cuestión que el Congreso le sirviera a la presidencia del Consejo de Ministros. Esa es la normativa vigente. Si yo peleo por límites en un Doctor, distrito y otro, entonces el tribunal, es como que el tribunal dijeran que tipifica delitos. No, la tipificación de delitos es una atribución de la judicatura ordinaria. No es una labor del tribunal. Entonces, se ha hecho recientemente una barbaridad al respecto. En el caso Cocteles se ha hecho esa barbaridad al respecto. El tribunal se pone a calificar si hay lavado de activos o no hay lavado de activos, habiendo incluso ya una casación, plena casación de la Corte Suprema, fijando el lavado de activos. ¿Qué se entiende por lavado de activos?
El determinar si hay un delito o no hay un delito no es una competencia del tribunal. El determinar si los conflictos de límites tampoco, entre distritos tampoco es una competencia del tribunal. El tribunal debió hacer aquí una sentencia muy corta diciendo, ¿saben qué, chicos? Me están trayendo chicas, me están trayendo un paquete que yo no tengo que resolver porque ya hay una asignación cuya constitucionalidad nadie ha discutido, de que son otras las instancias que resuelven el conflicto que están planteando. Pero no, el tribunal no hace eso en principio, aprovecha para tocar un tema que quería tocar. O sea, acaba de aprobarse un código procesal constitucional que dice que va a haber precedentes y tengo que fijar qué es un precedente. ¿Cuál es el riesgo que ahí siga? Que el legislador en el Congreso o por el legislador, por delegación al gobierno, les diga qué tienen que hacer para evaluar qué es un precedente, cuándo se aprueba y demás. Entonces el tribunal saca esto poco rápido para poder guardarse el espacio y que nadie le diga qué es un precedente. ¿Ya? Pero esta situación en concreta no ameritaba fijar un precedente. ¿Por qué? Porque ya tienes asignado. ¿El precedente cuándo se fija? Cuando tienes una situación controvertida. Acá no hay controversia, hay una norma establecida. Cuando tienes una situación nueva, la situación no es nueva, está prevista. ¿Ya? O entonces, cuando hay un cambio de situaciones. Por ejemplo, cambió la Constitución. Por ejemplo, aprobamos un tratado sobre derechos humanos que nos obliga a entender al derecho de trabajo de determinada manera. Ninguno de estos temas hay aquí. ¿Ameritaba hacer un precedente? No meritaba hacer un precedente. Lo que pasa es que la necesidad a veces obliga y se agarraron del caso. ¿Ya? Entonces, vamos un poquito más avanzando, si me permiten. Vamos entonces, no todo, o sea, aquí, en realidad, en este caso, no es un buen ejemplo para deducir la ratio decidendi, porque la ratio decidendi se te cae en 2 días cuando tú ves que existe ya una atribución a otra institución para que resuelva la petición que están haciendo acá. ¿Hasta dónde llego yo, Lurín? Y a dónde comienza Santo Domingo Los Olleros. ¿Ya? Entonces, es un caso en el cual realmente nunca debió establecer su precedente. Es un pretexto para tener pautas, es el precedente de los precedentes, para ver cómo se estructura. ¿Ya? ¿Qué canción estás harta de escuchar? Bueno, ahí, ¿qué entendemos por la razón accidental, que otros llaman interdicta o llaman dicta? ¿Ah? ¿Y qué dice acá en esta sentencia? Porque no es lo mismo que va a decir después, ¿ya? Este es tal vez un punto más controvertido cuando lleguemos a Provías, ¿ya? ¿Qué es el obiter interdicta? ¿Qué es la razón accidental? Doctor, si me permite, Doctor, Sí. doctor, A ver, el doctor tema Alvarado. de la obiter dicta era que el Tribunal Constitucional realiza reflexiones jurídicas, pero no principales, sino marginales o aleatorias, no esenciales, pero sí son ilustrativas, tienen carácter pedagógico, orientativo, para ¿Solamente mejor ilustrar. es pedagógico? Es que esa es Claro, la gran discusión que vamos a ver después. O sea, sin duda tienen un elemento pedagógico. Se usa mucho este tipo el obiter para hacer sentencias instructivas y se usa muchísimo más que una jurisprudencia, ¿ya? Pero el precedente obliga. Miren lo que dice el tribunal en esta sentencia. Después ya va a ser un poquito más claro. Dice que permite que los operadores jurisdiccionales puedan predecir y pronosticar la futura manera de comprender entonces aquella situación hipotética conexa al caso concreto. O sea, si yo estoy resolviendo un caso de derecho al trabajo y digo al pasar algo sobre pensiones, eso que digo sobre pensiones
me sirve para poder establecer el día de mañana cómo voy a reclamar mi tema de pensiones. Entonces, ¿tiene obligatoriedad o no tiene obligatoriedad? No tiene obligatoriedad, No, pero no. sí ilustra. Va más allá del caso específico, pero llega a ilustrar para el desarrollo y guarda conexidad, ¿no? Con el tema. Vamos a ver eso porque justamente la discusión de Provías, que a la cual vamos a llegar, espero, al final de la clase, te plantea dos posiciones. Voy adelantando. La gente que está en los grupos de Provías sabe a lo que me refiero. Hay 5 magistrados que dicen que lo que yo dije en algún momento como auditor dicta me obliga a tomarlo en cuenta cuando se toque ese tema. O sea, no solamente es persuasivo, ya está marcándome una cuestión vinculante. Si yo hablé en un caso de laboral de pasar de pensiones y definí cosas, esas cosas las tengo que respetar después cuando toque el tema de pensiones. Y hay dos más que dicen no, absolutamente no. ¿Ya? Entonces, no es tan claro. Vamos entonces, miren lo que dice la sentencia. Por un lado dice que tiene fuerza persuasiva, pero por otro lado va a decir que tiene un vigor convincente. Por un lado dice que auspicia que se garanticen las interpretaciones que en el futuro se puede hacer al respecto. Entonces, ¿es persuasiva o ya nos obliga? Porque las interpretaciones van a tener que ser de determinada manera. Esto es un sacochapo, no lo entiende nadie. Permite que los justiciables y las justiciables puedan prever las circunstancias de determinadas conductas dentro del marco. Entonces, ¿qué está diciendo el tribunal? ¿Esto es solamente ilustrativo o lo voy a tener que tomar en cuenta sí o sí después? Claro, lo va a tomar en cuenta sí o sí después, porque es una línea rectora del caso. Entonces, cuidado, doctor Alvarado, con la afirmación que usted acaba de hacer. ¿Ya? Claro. Entonces, el tribunal no es muy claro en este tema. En Tiene. el caso específico, ¿no? En el caso específico, pero la doctrina establece que estos hoy interdicta no deberían ser, digamos, las razones esenciales que van a cambiar Déjele a el los criterio. amigos y a las amigas del caso Provías que se compren ese pleito. Ahí lo vamos a ver. Ya. Sigamos entonces Correcto, gracias. a usted. Sigamos entonces con el tema ¿qué es lo de que se entiende por razón preceptiva? A ver, alguien que. Doctor, bueno, en la sentencia dice que es aquella parte de la sentencia donde se consignan las normas del bloque de constitucionalidad utilizadas e interpretadas para la estimación o desestimación de la petición planteada en un proceso constitucional. Doctora, ¿y Justamente en cuál es el bloque en este caso? el bloque de constitucionalidad, justamente lo que estaban hablando con el doctor Gálvez, pues, ¿no? Que es esta relación de normas que si bien no forman parte de la Constitución, pero sí han sido adheridas a ellas como los tratados internacionales. Así también no sé, recuerdo haber leído alguna vez que también forman parte de algunos principios y incluso a los precedentes también han sido, me parece, considerados dentro de este bloque de constitucionalidad, me De parece haberlo acuerdo. leído en alguna parte. Pregunta, doctora, Pero, permite. Siempre cuando se ha fijado algo como precedente, se ha tenido que hacer bloque o en algunos casos el precedente es solamente de la decisión de lo que dice la Constitución. no en todos los casos, yo creo que en algunos casos se ha establecido así, doctor, porque tiene que estar expresamente establecido y ya lo señala también ahí, ¿no? En De esto. acuerdo. Sin Entonces, embargo, tribunal contra tribunal está diciendo que el bloque es obligatorio y el bloque en muchas veces en precedentes no ha sido obligatorio. no ha sido obligatorio, sí. En eso sí ha habido algunas señalamientos un poco contradictorios y eso lo vemos también en varios precedentes, pues, ¿no? Entonces, justamente este bloque de constitucionalidad agrupa todas las normas y principios, ¿no? Y donde el núcleo central pues es la constitución política, porque los que han sido integrados, las otras normas integradas a ella, poseen su misma jerarquía constitucional, como es el caso de los tratados internacionales, por ejemplo, de derechos humanos, Pero ¿no? cuidado, Entonces,
solamente en el caso de los tratados, porque el bloque puede estar configurado por leyes. Usted va a ver También por principio. por principios que no necesariamente constitucional, lo que ayudan a entender el parámetro constitucional, que es otra cosa, ¿ya? Entonces, vámonos con calma. El tribunal hace una afirmación que generaliza una situación que no siempre es. Yo a veces resuelvo solamente mirando la Constitución, no miro nada más para fijar un precedente, ¿ya? Vamos al tema. Doctor, Sí, doctor, solo Luisita Ruiz le saluda. ya, doctor Ruiz. Solo para complementar, cuando la doctora eh, La doctora, Rojas Plasencia, sí, Rojas Plasencia señalaba con relación a la razón preceptiva, ¿no? Y enfocándonos en el caso concreto de la municipalidad de Lurín, tenemos pues que de acuerdo a la sentencia, el tribunal cita no solamente a la Constitución política del Perú, ¿no? Que como bien señala la propia sentencia en su artículo 102, inciso 7, establece que solo el Congreso pues aprueba la demarcación territorial, sino que también hace mención a la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Que de alguna forma también regula estas competencias, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues la razón preceptiva es como muestra, pues definitivamente qué leyes, ¿no? Y artículos de alguna forma han sido utilizados para justamente justificar esta decisión dada por el esa tribunal. es la idea. Pero lo que pasa que algunas veces, cuando yo fijo un precedente, no tengo otras normas que utilizar más que la propia Constitución. O sea, no es cierto lo que dice en este caso, que siempre hay un bloque. No siempre hay un bloque. O sea, hay normas de la Constitución que son de aplicación directa. Hay normas que van a requerir un desarrollo, hay normas en una Constitución que son un compromiso de hacer algo en el futuro, ¿ya? Ya, el Estado se compromete a crear condiciones de pleno empleo. Ya sabemos que eso no se va a aplicar de inmediato, ¿ya? Que tiene que haber voluntad política y ciertas condiciones para que se dé. Pero sí hay normas de la Constitución que son de aplicación inmediata. ¿Ahí necesito de algún bloque? No, solamente con la norma me pronuncio si algo es constitucional o no es constitucional y lo aplico para los casos controvertidos y lo aplico para las situaciones nuevas y lo aplico entonces para situaciones que han cambiado. Son viejas, eran viejas y ahora son otras. No es lo mismo una situación que es que una situación que era constitucional, pero viene en otras pautas que se hacen parte del ordenamiento jurídico y ya su constitucionalidad se duda, ahí también el tribunal puede intervenir. Ya. Típico ejemplo de esto, a ver, nos han cambiado, nos han establecido, bueno, que hay algunos comportamientos que antes eran parte de lo que se consideraba una organización criminal y ahora por ley lo que se consideraba organización criminal se ha reducido. Ahí para evaluar esa ley, necesito ver el Código Penal, necesito ver alguna otra norma, o solamente con la Constitución que nos dice más o menos qué puede ser considerado delito y cómo puede ser considerado delito. No necesito el bloque. No necesito el bloque. ¿Ya? Entonces, lo que quiero dejar en claro es que en algunas cosas no necesariamente consigno el bloque. Unas cosas solo consignaré el artículo constitucional. ¿Ya? Y lo dejo ahí. A ver, vamos entonces avanzando. ¿Qué es esto de lo que es la decisión, fallo, decisum, para poder entenderlo con claridad? A ver, ¿quién El se... fallo, doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién Sí, tengo el gusto? Amparo, doctor, Amparo Rodríguez. Amparo Rodríguez, ya. Sí, según acá la sentencia constitucional materia de estudio que nos plantea, nos dice pues que es la parte final, es la decisión que toma el tribunal.
¿no? Y donde, así, de todo lo que al menos he podido leer así, es donde se establece, digamos, la parte sustancial que viene a ser la ratio decidendi, que se establece acá en el fallo como consecuencia, digamos así. No, no, es Esa es que la, eso está mejor. O sea, sí, el fallo es una consecuencia de la ratio de decidendi. la ratio decidendi, o sea, tiene que tener esa coherencia en la decisión, ¿no? Para establecerse en esta sentencia, ¿no? De conformidad ya que sea con estos juicios que se ha establecido en la parte medular, ¿no? En la parte sustancial, ¿no? De la sentencia en sí. Entonces es lo que se va a establecer en la parte que es el fallo, ¿no? De acuerdo. En Ahora sí es eso, doctor. con usted mismo, misma doctora Rodríguez. El tribunal en este caso dice que el decisum o el fallo es tanto el acto de decidir, ¿ya? Ver dentro de mis competencias como tribunal qué puedo hacer, como el contenido de la decisión misma. Vamos a eso último con cierto detalle. El contenido de la decisión misma, dice el tribunal que está derivado de las normas aplicadas y de los hechos contenidos y acreditados. Sí. En un proceso de inconstitucionalidad hay hechos consignados y acreditados. En un proceso de inconstitucionalidad lo que se defiende es la jerarquía normativa. Entonces no hay hechos. Hay hechos por lo que se plantea la No, acción no, no. de inconstitucionalidad. Pero en el sentido jurídico, no en el fáctico, lo que entendemos por hechos. Hechos son aquellas cosas que yo afirmo y acredito en un proceso para, en función a eso, ir llegando a un resultado. En un proceso de inconstitucionalidad hay hechos. Ya, Usted, la evaluación es de puro derecho en un proceso de inconstitucionalidad. Sí, doctor. Entonces, aquí la formulación del tribunal es confusa, porque está pensando en el amparo, porque está pensando en el habeas corpus, está pensando en el habeas data, pero se olvidó, pues, de procesos en los cuales no hay hechos que discutir, es una discusión de puro derecho. Puro derecho, claro, cuando se trata de un proceso de inconstitucionalidad. Muy Así es, bien, doctor. muy bien. Entonces, también nos dice que puede resultar una exhortación vinculante o persuasiva. ¿Cómo diablos es eso? A ver quién se atreve a contestarlo. ¿Es lo mismo hablar de una exhortación que de una cuestión vinculante? ¿Es lo mismo hablar de la exhortación que de una cuestión persuasiva? Profesor, No, doctor, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero No es lo mismo. al tribunal acá lo está entendiendo como lo mismo. Confunde ahí, porque no, confunde, porque lo vinculante vincula a los poderes públicos, vincula a todos, pero lo otro exhortación, como que hace un pedido, y eso no es vinculante. Por eso esa parte no concuerdo yo que tenga lógica para emitir un fallo así. De acuerdo, está muy bien, está muy bien. El razonamiento, ese es justamente el razonamiento. Y después hay una cita ahí al caso, por si no lo ha leído, de los 65 congresistas, de Edgar Villanueva y 64 más, que en realidad solamente dice que la interpretación del tribunal tiene que ser razonable. Cuando se habla de una interpretación razonable, es la que tiene fines lícitos, por lo menos no prohibidos por el ordenamiento jurídico, que se plasman por medios adecuados. Eso es la única respuesta. ¿Por qué? Porque en ese caso no se tenía claro en la lectura de la Constitución cuántos eran los votos necesarios para que el Congreso declare una acusación constitucional por su cara de antejuicio y cuántos tenía que hacerlo para ser
su cara de juicio político, ¿ya? Y es la sentencia que va en función a lo que es razonable a resolver. Por eso viene la mención de este tema, ¿ya? Listo. A ver, vamos avanzando con algunas cosas para cerrar ya el caso de Lurín, entonces, y poder pasar a los otros, ¿ya? A ver, hablar de jurisprudencia constitucional es lo mismo que hablar de precedente constitucional. Doctor Sí, lo escuchamos, doctor. Ari Terrones, Sí. A grupo ver, 2. de Sí, acuerdo. no es lo mismo, doctor, porque la jurisprudencia constitucional son todas aquellas decisiones del Tribunal Constitucional, y la diferencia lo, con el precedente constitucional es que el segundo es vinculante. Y hay sentencias que solamente resuelven el caso concreto, por más Así que es, o por tribunal. Muy bien. así Ah, es. entonces, bajo aquí el tribunal, sigo con usted, va a decir que estamos ante una regla, lo que ya hemos dicho, que particular y concreto, que va a lo general, y eso no necesariamente es así cuando estamos hablando de proceso de control abstracto. Pero también el tribunal dice que, en este caso en particular, que el precedente tiene efectos similares a los de una ley. ¿Qué entendemos por eso? Eh, Podría entenderse en el sentido de que el precedente puede ayudar a interpretar una norma que en realidad en la práctica o en el cuerpo normativo necesita esa interpretación. Entonces el precedente Si el llega, precedente choca con la ley, doctor, ¿cuál privilegiamos? doctor, Si el precedente choca con la ley, ¿qué privilegiamos? si el precedente, bueno, en la práctica el precedente no debería chocar con la ley, pero si el precedente ya es la interpretación y es lo que termina siendo el tribunal, Le debería considerarse, planteo debería considerarse. un caso concreto. Vamos al precedente Anicama, ¿no? Que es el Ujú. precedente donde te va a decir que para los temas pensionarios que se discuten a nivel de amparo, son aquellos temas que tocan el contenido esencial, lo que en De realidad la pensión. Ujú. al protegido de la pensión. Y vaya, doctor Terrones, a su ley de contencioso administrativo que no ha sido modificada hasta ahora allí. ¿Qué dice? Que hay un procedimiento, una fórmula del trámite del contencioso que, oh, curioso, sirve para poder ver el contenido constitucionalmente protegido de la pensión. Así es, creo que ese es el proceso de cumplimiento, ¿no? No, Contencioso cumplimiento. no se llama de cumplimiento, pero la idea está ahí, ya. Ajá. Entonces, ¿qué hace usted? A usted le llega el caso y ¿qué va a aplicar? ¿Va a aplicar la ley del contencioso o va a aplicar el precedente? Bueno, si el proceso contencioso, si la pretensión planteada en el proceso contencioso permite en su estructura resolver la litis que tiene una incidencia constitucional, yo preferiría primero cubrir aquello con ese proceso contencioso antes de ir al proceso constitucional. Considerando, Está distinta. Eso lo planteé yo en el Gorríos, que lo que se llama es cuando hay una vía igualmente satisfactoria. Yo veo la estructura del proceso, si es más grande, es más corto, necesito más pruebas, o solamente con señalar las cosas voy, o ujú, tomar en cuenta la tutela, si se requiere una tutela urgente. Entonces, los claro, la casos, perspectiva objetiva y subjetiva, ¿no? Los esa- elementos. exactamente. Entonces, aquí no es tan fácil como usted lo está planteando, doctor Terrones, porque entonces hay un intérprete ordinario y hay un intérprete de cierre. Deberíamos irnos por el intérprete de cierre, ¿no? En realidad, sí, por una razón Claro, no de jerarquía, sino de competencia. de competencia. Claro, y eso no lo precisa este caso y se han creado
24.036 líos. ¿Ya? El mismo Código Procesal Constitucional es aprobado en un contexto donde va a dejar de lado varios precedentes del tribunal. Si usted mira lo que dice el presidente Villanueva sobre el proceso de cumplimiento y mira la regulación que le pone al proceso de cumplimiento del Código Procesal Constitucional, no encaja. Y sin embargo, entonces ahí ha habido lo que se llama en la doctrina una rebeldía del legislador que pone cosas que no solamente son distintas, son contrarias a lo que plantea el presidente. Y eso el tribunal en este caso no lo resuelve y no lo ha resuelto nunca. Porque cuando se ha querido resolver, y lo que hemos querido ver, no, cuando yo por lo menos los 8 años que estuve en el tribunal, no teníamos, porque ahí hay un problema, el tribunal, a diferencia del Poder Judicial, solamente tiene 7 miembros y no hay miembros suplentes, entonces, pero sin embargo tiene votaciones calificadas. Acabamos de tener este caso, no, en realidad, para efectos, no hay sentencia. El caso si los delitos son llamados en el derecho internacional de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, son o no, permiten o no la prescripción. ¿Qué pasa? No se consiguieron los 5 votos. Entonces, en rigor no hay Se ha sentencia. ratificado la ley, ¿no? Ha quedado porque hay una presunción de constitucionalidad si no tengo los 5 votos. Pero Así es. ¿hay una sentencia? No se Sí, tiene 5 votos. Cuidado. hay una Ya decisión nada más, ¿no? hay una Pero, decisión, no hay claro, una sentencia. ¿Ya? así es. ¿Y por qué señalo esto? Porque entonces, si no hay una sentencia que tenga un carácter que vincule y que obligue a las otras instancias, entonces un juez, una jueza, sí puede considerar que esa, como estaba pasando en algunos casos, y es correcto, puede considerar que para mí, yo juez, para mí, yo jueza, esa norma es inconstitucional y la inaplico para mi caso concreto. ¿Por qué? Porque no hay sentencia del tribunal. Claro. Muy bien. Entonces, Muy bien, doctor. cortamos con este caso y vamos a ver que antes de hacer un cortecito, porque en realidad esto es más corto y lo de Provías es más largo, entonces vamos a hacer entonces vamos a ver Salazar y Arlenque. Ya, ahí sí vamos entrando con el tercero y el cuarto grupo, básicamente. Y ahí les había pedido analizar los fundamentos 36, 37, 41, 47, 48 y 49. A ver, ¿qué se dicen en estos fundamentos? A ver, cualquiera de las personas del grupo 3 o del grupo 4 que quiera intervenir, bienvenido sea. Doctor, disculpe, realmente hay una confusión en los grupos. Buenas noches, primeramente. El 3 y 4 tendría que especificarse de qué caso, doctor. El caso. No, perdón, yo mandé las indicaciones, ahí no sé si estará el doctor Vázquez o el doctor Carlos conectados, yo especifiqué el grupo 1 o el grupo. Doctor, el caso 13 es Salazar Lenque, doctor. Es Salazar Lenque. Así es, así es. O sea, veían el caso de grupo 3, grupo 4, Salazar y Arlenque, y grupo 5, 6 y 7, Provías. Por lo menos esa es la indicación que yo mandé. ¿Ya? Entonces, no. De acuerdo. Entonces, no veo dónde está la controversia. Entonces, Sí, doctor, Entonces, buenas noches. doctora, Buenas noches, soy del grupo 3, Frida Carreón Nin. ya, Sí, doctor. efectivamente, grupo 3 nos han designado la sentencia 3741-2004, acción de amparo. Es contra la municipalidad, ¿no?, de Surquillo. Y en este caso, con respecto a lo que usted señala, doctor, respecto al fundamento 47, 48 y 49, considero importante hacer presente lo que señalan estos considerandos respecto a la diferencia entre el precedente judicial
y el precedente constitucional, que señala lo siguiente, ¿no? Señala que el precedente judicial, ¿no?, es aquel precedente de sentido vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que es aplicable desde la Corte Suprema hacia las cortes y juzgados inferiores de todo el sistema judicial, ¿no? Este efecto vinculante establece aquí básicamente respecto a los jueces, pero deberá ser aplicado a un caso concreto, ¿no? El precedente judicial. A diferencia del precedente constitucional, ¿no?, que tiene efectos más generales, ¿no? El del precedente constitucional es un precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional que tiene efectos vinculantes frente a todos los poderes públicos y también frente a los particulares, ¿no? Puede ser, puede ser, la persona puede pedir el amparo de este precedente constitucional, ¿no?, para cualquier autoridad, ¿no?, en cualquier proceso, y tiene efectos generales, tanto para poderes públicos como particulares. Es lo que Doctora, señalan los precedentes 47, 48 y doctora 49. Carrión, está muy bien reseñado, pero en lo que usted está Doctora, doctor, ¿puedo leer? Porque usted pidió leer. Si gusta, le leo. A ver, un momentito, por favor, para poder, porque le quiero formular una pregunta a la doctora Carrión. Sí. De lo que nos ha dicho, ya, que es básicamente lo que dice el tribunal en esta sentencia, solamente lo que resuelve el Poder Judicial comprometería al Poder Judicial y en cambio lo que resuelve el Tribunal Constitucional compromete a todo el mundo. Correcto. Entonces, eso es lo que dice la sentencia. Entonces, yo podría modificar cualquier pleno casatorio con una precedente del Tribunal Constitucional. ¿Es eso cierto? Sí, al del presidente judicial, ¿no?, se podría modificar por un presidente constitucional. Ya, ¿en todos los casos? A excepción de cuando se eleva la demanda a la Corte Interamericana, ahí va... No, ese es el supuesto que estoy pensando, porque ahí ya salimos del ordenamiento nacional, estamos al ordenamiento internacional. No, a ver, la pregunta, le devuelvo para ponerla más en camino en el tema. Todos los temas que ve el Poder Judicial y donde puede fijar un pleno casatorio, ¿son temas que a su vez son competencia del tribunal? Vamos al caso más reciente, donde esto se ha planteado, se ha discutido. El caso Cocteles. Adelante. En el caso Cocteles, ¿qué es lo que ocurre? Hay un voto de mayoría y hay un voto de minoría. El voto de mayoría que dice que aquí no hay lavado de activos porque no hay delito fuente. O sea, el tribunal comienza a tipificar, a decir que es lavado de activos, ¿ya? Y que esta situación, como no reúne requisitos del delito fuente, no es lavado de activos. Pregunta, ¿no eso es competencia del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, porque hay un pleno casatorio sobre el tema, podría, ya nos cargamos al pleno casatorio. Bueno, allí considero que por lo que es la especialidad del caso Cocteles, que es un caso penal, ahí tendría que ser competencia de la Corte Suprema. Entonces, no es cierto lo que dice en el caso Salazar y Arlenque. No es cierto que, como dice en el 48 y el 49, que todos los casos... Eso sí, tiene razón. Ahí no estaría lo cierto esta sentencia en el 48, 49, en el 49 específicamente, que dice que es para todos los casos, ¿no? ¿No? Rige el presidente constitucional. Sí, doctor. Y todos no está estableciendo excepción alguna. Entonces, si nos ceñimos a esto, mañana puede comenzar a tipificar delitos el tribunal. Exacto, y no es su competencia. No es su competencia. Entonces hay que manejarnos con cuidado ahí.
Muy bien. Muy bien. Doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Ya, Si a ver, permite vamos intervenir. entonces, y acá en el 36 y el 37 nos dice algo que ya habíamos visto. ¿Para qué sirve un precedente constitucional? ¿No? Que básicamente para tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? ¿A quién se anima? Doctor, buenas noches. Buenas Jessica noches, Peña. Jessica Peña. Jessica Peña. Perfecto. Le escuchamos, Y doctora. el fundamento 37 hace referencia a los supuestos para emitir un precedente vinculante en el sistema del common law. Hace referencia a ello primero, ¿no? Para después ya en el fundamento 41 y a partir de una sentencia del 2003 ahí establece un presupuesto más, ¿no? Pero el fundamento 37 en esencia señala que los presupuestos para dictar un precedente serían cuando se evidencie distintas concepciones o interpretaciones sobre una determinada figura jurídica. En otro supuesto, el segundo es cuando exista la necesidad de llenar un vacío legislativo o una laguna, No ¿no? había previsión. Ya. Y Sale el un de clon de usted, doctora Peña. Y dice, perdón, sale un clon de usted. ¿Ya? El sueño de muchos de ustedes que querían estar descansando en su casa y tienen que estar haciendo un diplomado. Mandan al clon. Ese clon es usted misma, ese clon es su hermano, es su hermana, es su hija, porque eso va a marcar situaciones y relaciones jurídicas diferentes. ¿Eh? Entonces, para esos casos se necesitaría un precedente. ¿Ya? Para casos y situaciones controvertidas, usted ve el vaso medio lleno, yo lo veo claro. medio lleno. Y para situaciones que entonces ya están, pero que sufren un cambio en la coyuntura. Cambio, que se lo ve ruling. Así es. Y la Constitución cambió. Nuestra Constitución, la actual, ha sido modificada tantas veces que ya perdimos la cuenta. De entrada se cambió todo el capítulo de descentralización, se cambiaron una serie de normas puntuales y ahora con la bicameralidad has tenido que hacer más de 50 modificaciones del texto constitucional. Las consecuencias de aplicar ciertas normas van a ser las mismas que antes. Hay normas que pueden haber devenido inconstitucionales y ahí es donde el tribunal tiene que pronunciarse para decir en qué nos quedamos. Así es. Ya, muy bien. Entonces, a ver, esto es básicamente lo que aporta, porque el otro tema no es un tema que nos interese para términos de precedente. El tribunal aquí hace una interpretación de derechos, ¿ya? Y dice que todos están obligados no solo a cumplir la Constitución, sino a hacerla cumplir. Entonces, y que por eso yo puedo dejar de lado aquello que viole el derecho. El señor pedía, el Salazar Alenque, que no le cobren por la tasa para presentar un reclamo ante la Municipalidad Distrital de Surquillo, aquí en la ciudad de Lima. Entonces, ¿qué es lo que habilitaba en este caso? ¿Ya? Que la administración, o sea, la Municipalidad de Surquillo, podía decir que esta decisión era inconstitucional. Es la administración ejerciendo control difuso. Y eso después es modificado, ¿ya? Como el caso con Socio Requena, que dice no hay control administrativo. No nos va a importar mucho ahorita, pero ¿por qué no se le permite a la administración ejercer control difuso? Para cualquiera de los que quiera intervenir. Yo, doctor. Ya, listo. A ver, voy a activar mi cámara. Ojalá que pueda. A ver, ¿Ahí me ve, doctor? No, sigo viendo. Ya, bueno, voy a seguir. Bueno, a ver. Mi nombre es Juan igualito, Juan Nelson Linares Calderón. No se le permite, doctor, porque en principio no es un órgano jurisdiccional, ¿no? Eso es lo que... en segundo lugar, la administración está sujeta a la ley, ¿no? Tiene que cumplir la ley, así sea inconstitucional. Porque hacer lo contrario, dice el caso, es otro caso ya,
que es la sentencia, un ratito, doctor, por favor, es la 4293 del Consorcio Requena. Así es. ¿Por qué? Porque dice que habría un choque del Poder Ejecutivo, o sea, lo que es la administración, con el Poder Legislativo, en cuanto al tema de lo que es las competencias entre órganos Muy bien, doctor. constitucionales. Vamos Sí, a doctor. entrar un poquito en detalle. ¿Tiene su constitución a mano o no? No lo tengo a la mano, doctor, ahorita, pero, Eso es como un soldado sin fusil. A ver, ¿quién tiene pero sí la... lo puedo abrir ahorita, sí lo puedo. Ya, a ver, Pero, aprovecha la a ver, computadora. voy a Vamos abrirlo acá. al artículo 138, al segundo párrafo. Ya, ahorita lo abro acá, un ratito, por favor, doctor, en el speaker, a ver, un ratito. Para que se abra rápido. Ahorita está abriendo ya está abriendo. ¿Me permito leer, doctor? O a ver, Bueno, le facilita el asunto el doctor Marcelo. A ver. por favor, Sí, doctora. doctor. Ya. Artículo 138, función jurisdiccional. Segundo párrafo. Un ratito. Las sumillas no son parte de una constitución. Ya lo tengo el 138, doctor, acá. No sé si lo puedo ver. 138, segundo párrafo, doctor. Muy puntual. Ya hay muchos profesores y profesoras y gente que está vinculada al derecho que para facilitar la comprensión del artículo constitucional le ponen sumillas. Pero los artículos constitucionales no llevan sumillas. Las leyes, otras normas sí. La Constitución no. ¿Y por qué no lleva sumillas la Constitución? Porque la Constitución es una norma abierta para diferentes intérpretes. ¿Ya? Y será el tribunal quien en el último caso podrá cerrar. Pero si el caso no se lleva al tribunal, vamos a seguir, o no consiguen votos, como ha pasado en el tema de la imprescriptibilidad de los llamados delitos de lesa humanidad, entonces los otros intérpretes pueden decir lo que quieran. Entonces, la Constitución no tiene sumillas. Punto. ¿Ya? Eso es creación heroica de alguna gente que quiere ayudar para interpretar mejor y lo que puede es confundir. ¿Ya? Entonces, el artículo va directamente y lo escuchamos con todo gusto. Doctor, yo lo tengo ya. Yo lo tengo. Juan Linares, doctor. Bueno, pero déjele al doctor Marcelo. Ya, doctor, está bien. Gracias, doctor. Artículo 138, segundo párrafo. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Muy bien. La pregunta va con usted y después volvemos al doctor Linares. ¿Qué le está diciendo? Esa norma está consagrando el control difuso, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Y a quién se lo asigna? Lo que se reconoce acá es la supremacía de la Constitución, doctor. Independientemente de eso, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Pero, ¿a quién le estoy asignando la competencia del control difuso desde la misma Constitución? A los jueces. A los A jueces, los doctor. jueces. ¿Y por qué? Claro. Como bien lo dice ese caso que nadie lee, pero que todo el mundo cita, Marbury versus Madison, y antes un libro que se colección de artículos se llama El Federalista, el que conoce el derecho, el que hace jurisprudencia, es el juez. Es la jueza. La Yuri Novit Curia, claro. Entonces, en esa lógica, el que te va a decir si algo es contrario a la Constitución es alguien que tiene potestad jurisdiccional, punto. Un funcionario administrativo del más alto nivel, el presidente interino Gerí, no puede inaplicar una norma por inconstitucionalidad. No tiene la competencia para eso. Doctor, ¿me permite, por favor, hacer Sí. un agregado a todo lo que usted está diciendo? Entiendo que la sentencia 3741, que es materia de comentario, tiene el fundamento para que en este caso senta precedente el tema respecto a órganos o tribunales administrativos, porque en el fundamento 6 señala algo que me parece importante.
refiere al respeto y al principio jurídico de la supremacía de la Constitución y que si bien esta vinculación de la administración a la Constitución se aprecia en el artículo 5, perdón, cuarto del título preliminar del Código de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual si bien formalmente ha sido denominado por la propia ley como principio de legalidad, en el fondo no es otra cosa que la concretización de la supremacía jurídica de la Constitución al prever que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho. Entonces, para mí, desde este fundamento es que tiene la justificación para este precedente que, como usted mismo lo ha dicho, fue dejado después con el otro precedente y ya establece que los entes administrativos pueden ejercer el control difuso, ¿no? Entonces... A ver, ¿por qué fue dejado de lado esto? Que fue un ejemplo de voluntarismo por el cual esa composición del tribunal generaba polémica, por no decir risa, en el escenario cuando hubo uno exponiendo un Congreso Internacional de Derecho Constitucional. ¿Por qué esta buena intención de voluntad no se da y el consorcio Requena levanta este precedente, aunque el consorcio Requena se pronuncie sobre cualquier otra cosa y las últimas líneas recién mete y por si acaso no hay control difuso administrativo? ¿Por qué no hay control difuso administrativo? ¿Por qué es correcto haberse dejado de lado lo que decía Salazar y Arlenque en este punto? Bueno, porque según en la sentencia 4993 no existía un vacío legislativo ni en la Constitución ni en el Código Procesal Constitucional, porque es el ámbito de acción natural para aplicar el control difuso era un proceso jurisdiccional, pero de otro lado, la delimitación hecha en la Constitución de a quién corresponde el ejercicio de la potestad, es comprensible que ni la Ley de Procedimiento Administrativo General ni otras disposiciones administrativas hayan logrado sobre el particular, pero en la práctica jurisdiccional o administrativa no se advertía la existencia de las interpretaciones diversas de los artículos 38, 51 y 138 de la Constitución, ¿no? Sí. Y que esas interpretaciones socaven la primacía de la Constitución. Por eso es que... Es que, a ver, en la puerta, para los que son jueces, juezas, fiscales, del local donde ustedes despachan, hay gente que está cuidando la puerta, tienen especialistas que trabajan con ustedes o para ustedes, ya, o sea, estas personas pueden leer la Constitución, deben aplicarla, pero tienen la competencia para dejar de lado una ley que es inconstitucional, no la tienen. Eso es, entonces, por más voluntarismo que tenía este fallo, le está atribuyendo a la administración una competencia que no tiene. La misma Constitución es bien clara, te dice, los jueces, no usa lenguaje inclusivo la Constitución, pero bueno, pero se entiende que esto es una potestad jurisdiccional. El juez, la jueza son quienes dicen derecho. La administración aplica el derecho. Entonces la administración te va a aplicar las normas, pero no puede, por más que considera que son inconstitucionales, no puede dejarlas de lado. A lo más hará una sugerencia, una recomendación, pero el principio de legalidad es realmente el principio de juridicidad. Las cosas se hacen por la norma correspondiente dictada por la autoridad competente y se revisan igual. O sea, hay cosas que un juez constitucional puede revisar, hay cosas que un juez constitucional no puede revisar, hay cosas que la administración puede revisar, que la administración no puede revisar. Hay cosas que el juez ordinario, la jueza ordinaria puede revisar, pero no hay otras que no pueden revisar. El Estado constitucional nos marca a cada quien qué es lo que podemos hacer. Y ha distribuido, por eso, desde los norteamericanos, el asunto se llama Judicial Review, revisión judicial.
Entonces la administración podrá tener su comprensión de las normas, pero se limita a aplicar el ordenamiento y en función de ese ordenamiento construye sus respuestas, algunas muy creativas, por cierto, pero no tiene la posibilidad de inaplicar una norma con rango de ley. No es su competencia. ¿Ya? Entonces, por eso esta parte del precedente, que no es un tema nuestro, porque nosotros estamos hablando de no los precedentes concretos todavía, sino de la configuración de precedentes, esta parte fue modificada y bien modificada, en el sentido de que se quitó esto. En el contexto que se planteó no es el mejor, ya habrá un momento de ver ese caso. A ver, doctora Prado, Doctor, si me permite una pregunta, por favor. con todo gusto. Doctor, ¿cómo compatibilizar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido que ha señalado, ha ido cambiando un poco de criterio, ¿no? Inicialmente decía que el control de convencionalidad, por ejemplo, lo hacía solamente los jueces. Luego, en otra sentencia posterior, un poco amplía esa competencia del control de convencionalidad y señala que también puede hacerlo las entidades vinculadas a la Administración de Justicia y luego señala que todas las entidades públicas están obligadas a hacer un control de convencionalidad. No, Entonces, no tanto así. A ver, le explico si me permite, doctor Camacho. ¿Ya? Lo que dijo el tribunal en Hellman 2, Hellman es un caso de Uruguay sobre detenidos desaparecidos, que tiene dos sentencias. En Hellman 2, lo que va a decir es que todos los poderes públicos tienen que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero una cosa es la interpretación conforme a la Constitución y otra cosa es aplicar un artículo por inconstitucional o por inconvencional. Le sugiero a usted y a sus compañeros y compañeras que revisen una sentencia que es anterior y que nadie ha discutido, de trabajadores cesados del Congreso contra Perú. Entonces el tribunal dice, a ver, que cada cual haga lo que las competencias de su ordenamiento jurídico les permitan. Entonces, una fiscal, ¿el ordenamiento jurídico les permite ejercer control difuso? No. Lo que van a tener que hacer es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Actuación conforme a la Constitución, pero no van a poder declarar el control difuso. Son dos planos. Doctor, disculpe, ¿me permite una opinión al respecto? Sí. Y es que en el caso de uno de los fundamentos del caso Requena es justamente lo que usted está mencionando, ¿no? Es decir, fluye de que una cosa es inaplicar y otra cosa es hacer respetar el ordenamiento constitucional, permitir que los tribunales administrativos puedan ejercer control difuso, inaplicar normas legales, genera inseguridad jurídica. En el caso, ¿no? Por eso es que su función es someterse al principio de legalidad, aplicar la ley. Y en el caso que se considere que una norma es inconstitucional, pues se tiene que dejar constancia y permitir el acceso a la vía judicial, pero no inaplicarla. Eso quiebra, ¿no? Quiebra el estamento, la estructura constitucional y la atribución que se le otorga a los jueces. Y de ahí la diferencia, ¿no? Entre hacer respetar e inaplicar. Yo creo que es mucho la diferencia. Exactamente. Por ahí van las cosas, exactamente. Muy bien, doctora. Ahora, a ver, habíamos dejado colgados de una palmera al doctor Nelson y al el doctor Marcelo, que hizo de relator del artículo. ¿Quieren añadir algo sobre el caso concreto, doctor Linares, doctor Marcelo? Doctor, solamente decir que efectivamente el caso en el cual se resuelve dejar sin efecto el precedente anterior en el sentido de que ya los entes administrativos no pueden, específicamente los tribunales administrativos no pueden aplicar el control difuso, es correcto, doctor, porque se ocasionaría un caos, ¿no? No habría una predictibilidad.
hay diferentes tipos de tribunales administrativos, ¿no? Como el OCE, como a nivel tributario también. Entonces, y aparte, el artículo 138 de la Constitución, segundo párrafo, la ley orgánica también del Poder Judicial, hay un artículo específico donde dice que los jueces son los que ejercen el control difuso, ¿no? Esa es la respuesta, doctor. Claro, ese es el desarrollo constitucional, esa norma es de desarrollo. Así es, no, o sea, esto no es una cuestión de conveniencia, como mucha gente dice. Claro. No, es que habría 100 que dirían 100 cosas distintas. No, es porque la Constitución le asigna a quien tiene función jurisdiccional y solamente a ellos se aplica el control difuso. Claro. Yo, por ejemplo, soy fiscal, doctor, y bueno, por ejemplo, en ese caso de la ley que establece la imputabilidad de los menores de edad, que son mayores de 16, cometen delitos de robo agravado y otros delitos. Horrible. He tenido que pedir prisión, doctor, imagínense, contra menores, ¿no? Que son, caramba, yo no me parece que eso es contraproducente, ¿no? Pero solo un juez, bueno, yo tengo que pedir prisión, algunos de ellos, bueno, han declarado fundada la prisión, y hay un solo juez que declaró infundada la prisión a una de mis adjuntas, y o sea, hizo el control difuso, doctor, ¿no? Y lo elevó en consulta a la superior, y la superior lo confirmó, ¿ah? Es el único juez que he visto acá en Lima Este. Ha hecho lo que debían haber hecho los otros. Claro, han debido haber hecho los otros, claro, doctor. Sí, así es. Muy bien, doctor Linares. Doctor Marcelo, ¿alguna cosa que añadir? Sí, doctor, por mi parte, en relación al caso que nos convoca el análisis de Salazar y Arlequín, establecer de que uno de los aspectos a determinar y por los cuales ha intervenido, estableciendo este precedente el Tribunal Constitucional, es que ha tomado en consideración de que exigir un pago para poder dar trámite al recurso interpuesto por el administrado constituye pues un obstáculo contrario a un derecho constitucional. Y al ser interpretado de esta forma es que ellos desarrollan todo este precedente y establecen en forma clara de lo que se afecta acá es el derecho a la tutela judicial. Entonces estaría transgrediendo. Vamos por partes, doctor Marcelo, vamos por partes. A ver. ¿Usted ha trabajado o ha escuchado hablar del tema de las barreras burocráticas? Sí, doctor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una barrera burocrática? Las barreras burocráticas es bajo el entendido de que se colocan pues ciertos aspectos dentro de la administración pública que limitan en cierta forma a que un administrado pueda acceder a su derecho que estaría peticionando, como es en el presente caso, ¿no? A su derecho o acceder a una petición administrativa que estaría realizando. La respuesta. Entonces, lo que debió hacer el señor Salazar y Arlenque es decir que le estaban planteando una barrera burocrática e irse al Indecopi para generar su caso. Ese es el espacio competente. Ese es el espacio competente. No el Poder Judicial, menos el Tribunal Constitucional. Acá quien decide, porque acá lo que se está creando es poniendo una tasa, o sea, una cantidad de dinero que tengo que poner para que el municipio distrital de Surquillo, en la ciudad de Lima, haga un determinado trámite. Claro, al poner esto, estoy estableciendo qué cosa. No más que un perjuicio al derecho, estoy estableciendo una barrera burocrática. Estoy complicando que el señor pueda plantear su reclamo. Entonces, aquí lo que debió hacer Salazar y Arlenque es irse a la colita de Indecopi o hacerlo virtualmente, porque también en Indecopi se pueden plantear las cosas virtualmente, y tratarlo como una barrera burocrática. ¿Ya? Entonces, el caso no. En el Estado constitucional parte de la idea que se tiene que limitar el poder para poder ejercer los derechos. Entonces, nosotros podemos hacerlo todo. Hay cosas que hace la administración sola, hay cosas que hace la administración compartida con otras instituciones, pero cuando le compete solo a la administración,
el juez calla y la jueza calla. Entonces, no hay más que hacer. Pues acá lo que hay es un error de planteamiento. Doctor, Y el tribunal se quiere poner generoso doc- y habilita una cuestión juntando una serie de derechos que no dicen lo que el tribunal en ese momento decía, y por eso la estantería se cae muy rápido. Apenas cambia la composición del tribunal, entonces ya con otra composición que no había apoyado esto, o por lo menos no, es que viene con socio Requena y le cuelgan pues el argumento de decirle control difuso para la administración, no. No está dentro de la naturaleza de la administración. Es muy doloroso lo que ha contado el doctor Linares, pero es así. ¿Qué pasaría si todos los fiscales dicen, o las fiscales dicen, yo voy a inaplicar esta norma porque entonces yo tengo control difuso? Un fiscal no tiene función jurisdiccional. Un fiscal tiene una función muy importante, proteger a ciertos sectores vulnerables en la sociedad, ser el director de la investigación o la directora de la investigación criminal, pero no tiene como competencias el dejar de lado una norma por ser inconstitucional. Lo que tendrá que hacer es lo que ha hecho el doctor Linares, plantearle el problema a un juez y él sí, o una jueza, y ella sí podrán hacer la inaplicación de la norma para el caso concreto, ejercer el control difuso. Bien, vamos a hacer un pequeño corte de 10 minutos, no más, por favor, ya, para que descansen un rato, porque el caso Provías es bastante complicado. De entrada, tiene 5 votos en un sentido y 2 en otro, pero casi parece un pleito más que una resolución, ¿no? O sea, el voto minoría es muy duro con la mayoría, le dice, esto no saben derecho, ¿ya? Entonces, y es el último caso que va a marcar pautas sobre cómo se estructura un precedente, cómo se comprende, por ejemplo, elementos como el lobby tardista, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño descanso y ustedes en 10 minutos vuelven. A ver, doctora Segarra, ¿qué quería preguntar? Sí, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Todavía disculpe el movimiento, pero estoy camino todavía a mi domicilio. Quería Ya, hacer una acotación pequeña, ya que tocaron el tema de barreras burocráticas y mi especialidad, que es de mercado, veo esos temas, que precisamente por ahí va mi comentario, ¿no? Primero, en el presidente Salazar y Arlequé, no se establece que innecesariamente se tiene que inaplicar la norma, sino que se debe seguir diferentes parámetros. Uno de ellos es que la ley cuestionada no sea pasible de ser interpretada de conformidad con la Constitución. Es decir, no es una inaplicación automática, se tiene que buscar el sentido de la norma de acuerdo a la Constitución. Y esto es reforzado en el precedente Requena, donde en el fundamento 35 precisa que a pesar de dejar sin efecto el precedente Salazar y Arlequé, eso no enerva la obligación que se deriva el artículo 38, 44 y 51 de la Constitución, tanto para los ciudadanos como para la administración pública. Es decir, el principio de legalidad reforzada sí, pero eso no... A ver, en un estado de edad, totalmente... más conforme a la Constitución. Ya, estamos muy bien. Ya, lo que le puedo escuchar, porque eso de estar en el carro, ahorita no se le escucha nada, por ejemplo. No, es que estoy bastante resfriada y no tengo mucha voz, pero mi Bueno, participación puntual era con el tema de barreras burocráticas, doctor. En efecto, concuerdo con su postura que este tema se pudo ver por barreras burocráticas, porque precisamente la barrera es cualquier requisito, exigencia, limitación, prohibición o cobro excesivo impuesto por una entidad pública que dificulta o entorpece no solo la participación de la empresa, sino también la participación en el trámite administrativo de los administrados y genera sobrecostos o retrasos injustificados. Y estas trabas, bueno, conforme al decreto legislativo 1256, pueden ser ilegales o carentes de razonabilidad. Entonces, este caso, más allá de sentar un precedente,
era un tema que puede ser resuelto como lo vemos en la práctica judicial, porque como le digo, yo resuelvo temas de mercado, precisamente los casos Finecopi resuelven sede administrativa, como un caso de barrera burocrática ilegal. Así es. Es que en realidad, si yo le pongo una tasa que es innecesaria, estoy estableciendo una barrera burocrática antes que cualquier otra cosa. Y eso tiene su sitio para verse, que es la administración y en este caso la dependencia correspondiente de Indecopi. Muy bien, está muy bien. Vamos entonces a hacer el pequeño corte, así le permitimos a la doctora Segarra que llegue a su casa y nos puede escuchar con más claridad, ¿ya? Entonces 10 minutos, señores y señoras, ¿ya? Y volvemos con Providas. Muchas gracias.